Iglesia de Cristo, ojos abiertos. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Acompáñanos a escuchar Palabra de Dios con el pastor Rigoberto González. Dios los bendiga, mis queridos oyentes. Gracias damos a Dios por estar con ustedes aquí nuevamente en esta oportunidad para presentar la transmisión del estudio de la palabra del Señor. Qué bueno que apartan tiempo para ello. Dios habrá de bendecirlos. Es evidente que cualquiera que muestra interés en la palabra de Dios, Dios le pone mucha atención, porque Dios dejó como piedra angular su palabra. Sí, porque Jesús es la piedra angular y Jesús es el verbo encarnado. Así que entonces aquel que le pone atención a la palabra de Dios, Dios le pone mucha atención a él también. Así que bienvenidos, los felicitamos. Sean bienvenidos a toda la audiencia nacional e internacional. Que el Dios de la gloria los bendiga. Y de hecho, al estudiar su palabra, los bendice, porque la palabra lleva una bendición adentro de ella, intrínseca, que la transmite a aquellas personas que le ponen atención. Como mínimo, lleva la fe. Adentro de la palabra de Dios va la fe. Por eso dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y entonces, como mínimo, está recibiendo usted un incremento, un fortalecimiento o una potencialización de la fe que ya Dios ha puesto en su corazón. Y cuando las circunstancias se ponen tan adversas, tan negativas, tan oscuras, ¿qué tanta falta hace la fe para sacarlo a uno adelante? Así que sean bienvenidos, damos gracias al Dios de la gloria y vamos a elevar unas palabras de oración en esta hora pidiendo la ayuda divina. Padre, te damos gracias en esta oportunidad porque nos permites acercarnos a tu palabra. Palabra con la cual se crearon los universos, se creó todo lo que existe. Palabra que el cielo y la tierra pasarán, pero esa palabra no pasará. Gracias por darnos el privilegio de poder ponerle atención a ella. Ayúdanos, Señor, a quitar todo distractor material y espiritual que quiera interrumpir el poner atención a tu palabra. Bendice a cada uno de los oyentes en esta hora y que tu Espíritu Santo venga con su magisterio a ayudarnos a explicarla, a ponerla, Señor, de tal manera que la mente pueda entenderla claramente y que pueda ser digerida, absorbida y recibir el beneficio que conlleva. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos y mis oyentes, Dios los bendiga. Seguimos estudiando y prácticamente terminando las jornadas que el pueblo de Israel vivió de su salida de Egipto a la tierra de Canaán. Gracias por habernos acompañado durante todo el recorrido de la palabra de Dios. Tenemos que recordar que cada jornada trae una o varias enseñanzas. Tratamos de sacar la mayoría de ellas. Sin embargo, creemos que hay mucha más agua que sacar porque es la palabra de Dios. Y es tan interesante las jornadas que se pueden aprender muchas cosas de ella. Y eso lo dice el apóstol Pablo dirigido a la iglesia de la actualidad y de todos los tiempos. En 1 Corintios capítulo 10, verso 11 y 12 lo dice. Estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Bien, esto lo tenemos que repetir, lo de las jornadas una vez más, porque tenemos que recordarle que las jornadas fueron escritas para nosotros, los que los fines de los siglos nos han alcanzado. O sea que los verdaderos destinatarios de las jornadas no eran todos aquellos que la escucharon en el pasado, aunque les sirvieron. Sin embargo, el destinatario de las jornadas somos nosotros quienes los fines de los siglos nos han alcanzado. Así que cada jornada usted puede tomarla en cuenta que lleva su nombre y su apellido. Y esa es la realidad.
Por eso hay que ponerle atención a lo que ellas enseñan, porque fueron cartas enviadas de Dios para aquellos que iban a estar viviendo en el final de los tiempos. Bien, para ejercer una función de Dios hay que tener autoridad delegada por Dios. Por eso cuando Dios llama a alguien, lo primero que hace es delegar autoridad sobre él. Por eso se hace necesario esperar el llamado de Dios y no hay que salir a ejercer alguna función sacerdotal ni algo por el estilo por cuenta propia, porque el enemigo al que se va a enfrentar, y eso hay que tomarlo en cuenta, es un enemigo acérrimo. Es un enemigo que no hay que reconocer que tiene poder, y más poder que los humanos. Por eso hay que esperar, como la actividad que vamos a realizar es netamente espiritual, contra la hueste de las tinieblas, hay que esperar que Dios lo envíe a uno. A este carro no hay que subirse solo, ni manejarlo solo, porque el fracaso lo encontrará usted a la vuelta de la esquina. Así que aquí hay que detenerse lo suficiente hasta estar seguro que es Dios quien lo está enviando, porque entonces le dará autoridad para poder ejercer la función en medio de este mundo que está colapsando y en medio de ese mar de tinieblas que estarán oponiéndose a todo aquel que sea enviado por el Dios de la gloria. Óigame, de esto ni Jesús salió solo por su propia cuenta. No quiso hacer la tarea solo él, sino que esperó a que Dios lo enviara, a que Dios le diera el mensaje que tenía que dar, a que Dios le dijera lo que tenía que hacer y decir. Y eso lo dice claramente Juan capítulo 12, verso 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Oiga, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Oiga, ni Jesús se envió así solo. Esperó que Dios lo mandara. Eso marca algo importantísimo. Por eso todas las personas deben poner atención si el líder que los está guiando, Dios lo puso. Porque si no, los estará guiando mal. Fíjese que Jesús vino y ni él puso sus propias palabras, sino dijo las palabras que el Padre me dio, que debía de decir y de lo que debía de hablar. Porque al que Dios envía, Dios se hace responsable del que envía. Dios no tiene ninguna responsabilidad con aquella gente que viaja sola. Ellos solo van a envolver su paracaídas y lamentablemente para todos hay seguidores, ¿verdad? Lamentablemente solo muestran una presentación atractiva y la gente empieza a seguirlo. Pero hay que tener cuidado si hablamos de cosas espirituales. Y si nuestra alma está en riesgo, si estamos hablando de salvación y condenación eterna, hay que tener cuidado. ¿A quién estamos siguiendo? Debemos estar seguros que al que estamos siguiendo, Dios lo envió, Dios lo puso, porque entonces Dios le va a delegar autoridad y le va a enseñar las palabras que debe hablar para nuestra salvación, liberación y sanidad. Bien, en esta ocasión, como Moisés tenía que morir en la cumbre del monte Pisga, Dios le ordena que delegue la autoridad que Dios le había dado a Moisés sobre su siervo Josué, que era su ayudante. Todo porque el pueblo de Israel no podía quedarse sin quien lo dirigiera en el combate, en la introducción, en la posesión que iba a tomar de la tierra prometida. Esto es interesante porque da la impresión, oiga esto, que Dios siempre trabajara para comunicarse con el pueblo a través de un intermediario. Yo sé que a veces Dios le habla directamente al pueblo, pero normalmente usa un intermediario. Y por eso cuando Moisés se va como intermediario de Dios, entre Dios y el pueblo de Israel, Dios viene y dice, delégale la autoridad que te di a ti, dásela a Josué. Porque ahora él va a ser el intermediario entre Dios y el pueblo. Por eso nosotros miramos que existieron los grandes hombres de Dios que hicieron esa función. Pero el más grande intermediario, el más importante intermediario que ahora existe entre Dios y los hombres es nuestro Señor Jesucristo. No hay más. No importa qué tan santo haya sido ni qué tan santo sea el que está. El único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo. Por eso todo lo que pedimos al Padre tenemos que hacerlo en el nombre de Cristo Jesús. Esto se lo dijo el apóstol Pablo claramente a Timoteo en el capítulo 2, verso 3 al 5.
porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos Oiga, y vengan al pleno conocimiento de la verdad. oiga, Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. oiga, ahí está claro. No hay otro. A través de él vamos a recibir todas las bendiciones que Dios quiere dar a la raza humana. No hay más. No se puede inventar más. Yo creo que se puede inventar, pero ¿de qué sirve que lo invente si no le funciona? El camino que Dios estableció es Jesús de Nazaret. Por eso Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida en el Evangelio de Juan. Y nadie va al Padre sino por mí, dijo Jesús. Porque no se puso él como intermediario. Dios lo envió como el único intermediario. Bueno, Moisés procedió a realizar el traslado de mando ante el pueblo según se lo había ordenado Dios, poniendo las manos sobre José y orando por él. Esto lo dice Deuteronomio capítulo 31, versos 14 y 15. Entonces dijo el Señor a Moisés, he aquí, el tiempo de tu muerte está cerca. Llama a Josué y presentaos en la tienda de reunión para que yo le dé mis órdenes. Fueron pues Moisés y Josué y se presentaron en la tienda de reunión. Y se apareció el Señor en la tienda en una columna de nube, y la columna de nube se puso a la entrada de la tienda. Mire cómo lo dice esta versión, me gusta, el verso 14. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, se ha acercado el día de tu muerte. Está hablando con Moisés. Llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. O sea, las funciones, los nombramientos los da Dios mismo. No los deben dar los humanos. Eso no es correcto. Ni se deben autonombrar ellos. Está todavía peor todavía el asunto. Pero en el final de los tiempos vamos a encontrar mucha gente que se nombran entre ellos, que se autonombran ellos, como le ocurrió a alguien que muy conocido, tenían que reunirse con otro ministro en un programa de radio, y le pregunta antes de empezar el que le iba a entrevistar, ¿cómo querés que te llame? Imagínese usted. ¿Te llamo así o te llamo de la otra manera? ¿Cómo te gusta más que te llamen? Eso no es que le guste a nadie, eso es que Dios lo haya mandado. Si Dios no lo ha delegado, si Dios no lo ha nombrado, pero lamentablemente hay muchos líderes que se han autonombrado. Y ahora encontramos por montones eso, pero hay que esperar que sea Dios el que lo nombre. Fíjese que Dios es el que da los cargos, Dios es el que envía, lo hizo con Jesús y lo hizo con todos, los ministros de él. Eso hay que esperar que lo haga Dios. Bien, Moisés dirige las últimas palabras al pueblo de Israel antes de delegar su autoridad sobre Josué. Deuteronomio capítulo 31, verso 1 al 8. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel. Oiga. Y les dijo, hoy tengo 120 años, ya no puedo ir ni venir. Y el Señor me ha dicho, no pasarás este Jordán. El Señor tu Dios pasará delante de ti. Él destruirá estas naciones delante de ti y las desalojarás. Oiga. Josué es el que pasará delante de ti, tal como el Señor ha dicho. Y el Señor hará con ellos como hizo con Sehón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra cuando él los destruyó. Y los entregará el Señor delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a los mandamientos que os he ordenado. Sed firmes y valientes. No temáis ni os aterroricéis ante ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo. Qué lindo. No te dejará ni te desamparará. Entonces llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, sé firme y valiente, porque tú entrarás con este pueblo en la tierra que el Señor ha jurado a sus padres que les daría, y se las darás en heredad. El Señor irá delante de ti. Oiga. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te acobardes. Como Dios lo estaba delegando, como Dios era el que lo estaba nombrando, Moisés solo estaba reconociendo y haciendo lo que Dios le dijo que hiciera. Moisés no estaba nombrando a Josué. Era Dios quien lo estaba nombrando.
Y Moisés solo iba a hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Eso es lo que hacen los ministros. Solo reconocemos a lo que Dios ya ha escogido, lo que Dios ya ha nombrado. Nosotros no lo nombramos ni individualmente ni en grupo. Hay sectores donde parece que lo hacen ellos deciden a quién ponen. No, este ya merece nombrarlo en tal función, en tal ministerio, en tal privilegio, especialmente los ministerios principales. Y los nombran, ellos nombran a los apóstoles, a los profetas, ellos los nombran. No esperan que Dios los nombre. Eso no existe en la Biblia. En la Biblia solo existe que Dios los nombra y los ministros lo reconocen. Y eso fue lo que hizo Moisés. Reconocer que Dios estaba nombrando a Josué. Y entonces ya ora por él, le pone las manos encima y le delega a la autoridad que Dios le había dado. Ese es el orden bíblico desde antes. Mucho menos ahora en el Nuevo Testamento. Bueno, ya que Moisés ha hecho eso, luego Moisés sube al monte Pisga y ahí murió, habiendo sido enterrado por el mismo Dios sin que nadie del pueblo de Israel supiera dónde lo estaban enterrando. Deuteronomio capítulo 34, 1 al 6. Y subió Moisés de la llanura de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está frente a Jericó. Y el Señor le mostró toda la tierra, Galaad hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura del valle de Jericó, la ciudad de las palmeras hasta Zoar. Entonces le dijo el Señor: esta es la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: yo la daré a tu descendencia. Te he permitido verla con tus ojos, pero no pasarás a ella. Y allí murió Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme a la palabra del Señor. Y dice, y verso 6. Y él lo enterró en el valle de la tierra de Moab, frente a Bet-peor. Oiga. Pero nadie sabe hasta hoy el lugar de su sepultura. Sí, Dios se encargó de todo lo que hizo Moisés en el camino y hasta en su muerte y después de su muerte, porque Él lo enterró. Bueno, entre muchas cosas, muchos estudiosos de la Biblia piensan que Dios hizo esto porque el liderazgo de Moisés había sido muy fuerte sobre el pueblo de Israel. Había influido demasiado sobre ellos. Habían pasado muchas sobrenaturalidades en Moisés y alrededor de él, y había enseñado lo que Dios le había dicho en el monte Sinaí y en todo el recorrido. Y Dios vino y lo enterró porque tenía la sospecha que el pueblo de Israel podía idolatrarlo. Hay que recordar que después de la muerte de Moisés y aún ahora, lo que Moisés enseñó en el pueblo judío todavía es muy fuerte. Tan fuerte que en los días de Jesús, las enseñanzas que Moisés dejó fueron las que usaron de base para crucificar a Jesús, para darle muerte, malinterpretándolas, por supuesto, porque si se hubieran interpretado bien, se habrían dado cuenta que Jesús era el Mesías prometido, pero la malinterpretaron y fueron las que usaron de base para destruir y matar al Hijo de Dios. Sí, porque los fariseos utilizaron para condenar a Jesús esos textos escritos y mandados a escribir por Moisés, porque se decía ahí que cualquiera que se hiciera como Dios tenía que morir y ser apedreado. Y entonces ellos intentaron apedrear a Jesús por lo que Jesús dijo en Juan capítulo 8, versos 58 y 59. Jesús les dijo: en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Bien, a nosotros que no somos judíos, no puede significar mucho eso que Jesús dijo, el yo soy, pero para los judíos tenía mucha significancia, porque acuérdense que cuando Dios se presentó ante Moisés, enviando a Moisés a que fuera a librar al pueblo de Israel de Egipto, Dios la presentación que se hizo fue con esas palabras. Éxodo 3, verso 10 al 14. Ahora pues, ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto.
Pero Moisés dijo a Dios: ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Y él dijo: ciertamente yo estaré contigo, y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta: cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. Entonces dijo Moisés a Dios: he aquí, si voy a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan: ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés: Oiga, yo soy el que soy. Oiga. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Por eso quisieron apedrear a Jesús. Pues la ley de Moisés decía que el que tuviera otro Dios o se hiciera como Dios debía morir. Todo porque ellos le habían enseñado tajantemente que solo había un Dios. Esto lo dice Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Escuchad, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Fíjese que, aunque es cierto que la ley decía eso, que cualquiera que se hiciera como Dios o que se hiciera Dios debía de morir, era cierto eso. Lo que ellos ignoraron fue que Jesús era Dios. Según lo dice el Evangelio de Mateo, con la anunciación que hizo el ángel Gabriel a María, Mateo 1, verso 21-23. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Oiga. Y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Oiga eso, el ángel Gabriel, al anunciar a María, la madre de Jesús, que iba a nacer él, le dijo que le iban a llamar Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esto de que Jesús es Dios lo vuelve a afirmar la carta dirigida a la iglesia de Cristo por el apóstol Pedro en su segunda carta, verso 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, Oiga, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Bueno, señores, el mismo Jesús lo dio a entender en su época. A los fariseos y escribas, por eso lo querían matar, por lo que dijo en Juan 10, 30-33. Oiga cómo lo dice claro Jesús. Yo y el Padre somos uno. Oiga. Los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les dijo: os he mostrado muchas obras buenas que son del Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Los judíos contestaron: no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia. Oiga. Y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. O sea que Jesús les habló claro a ellos, que Él era Dios. Pero claro, ellos no lograban ver la realidad del Evangelio porque andaban los fariseos y los escribas, andaban con intenciones político-religiosas. Ellos no andaban dirigiendo al pueblo en las cosas verdaderas de la ley, aunque la sabían, aunque la conocían. No era su intención era otra. Como muchos ahora, la intención de predicar a Jesús no es que la gente se salve, no es que la gente reciba la bendición, sino ver cómo se benefician de ese nombre. Pero Jesús les habló claro, dijo: yo y el Padre uno somos. El mismo Jesús lo dijo. Y la carta escrita por Tito, también dirigida a la iglesia de Jesucristo, lo deja ver bien claro en Tito capítulo 2, verso 3. 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Él es Dios y es Salvador. Bueno,
lo dijeron los hombres, lo dijo el mismo Jesús. Podrá decir alguien, bueno, lo dijeron los hombres, lo dijo el mismo Jesús. Pero lo tremendo es que el mismo Padre testifica de ello. Y eso es lo interesante, de que Jesús es Dios, a solicitar que lo adoren los ángeles cuando lo introduce a la tierra. Lo dice Hebreos capítulo 1, verso 1 al 6. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, Oiga, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. oiga, Él es el resplandor de su gloria oiga, y la expresión exacta de su naturaleza. oiga. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré padre para él y él será hijo para mí. Oiga. Y de nuevo trae al primogénito al mundo, dice, y adórenle todos los ángeles de Dios. Eso lo está diciendo el Padre. Fíjese que hablando la epístola a los Hebreos, déjeme leérselo de esta manera. Dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí, se sentó a la diestra en las alturas y heredó más excelente nombre que los ángeles. Y dice, y otra vez cuando introduce al primogénito, hablando del Padre en el mundo, dice, el Padre dice, adórenle todos los ángeles de Dios. O sea, el testimonio del cielo era que Jesús es Dios. Sí. Bueno, así que queda claro, mis queridos oyentes, que las Escrituras enseñan de manera abierta y clara que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús es Dios. Después de haber dejado eso ahí, vamos a ver cómo Moisés delegó a Josué como su sucesor, según Dios lo había mandado, haciendo pública la delegación en Números capítulo 27, versos 18 al 23. Y el Señor dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, hombre en quien está el Espíritu, y pon tu mano sobre él, y haz que se ponga delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, e impártele autoridad a la vista de ellos. Ahí está. Y pondrás sobre él parte de tu dignidad a fin de que le obedezca toda la congregación de los hijos de Israel. Él se presentará delante del sacerdote Eleazar, quien inquirirá por él por medio del juicio del Urim delante del Señor. A su palabra saldrán y a su palabra entrarán. Sí. Él y todos los hijos de Israel con él, es decir, toda la congregación. Y Moisés hizo tal como el Señor le ordenó. Tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación. Luego puso sus manos sobre él y le impartió autoridad, tal como el Señor había hablado por medio de Moisés. Bien. Es importante mencionar esto porque esta delegación se habla en varios pasajes de la Biblia, para que quedara escrito lo que Moisés hizo con Josué por mandato divino. Hay que hacer notar que mientras estuvo Moisés vivo, el principal comunicador entre Dios y el pueblo de Israel era Moisés. Y eventualmente Dios le hablaba a alguien otro, pero el principal intermediario, si usted quiere, entre Dios y el pueblo de Israel era Moisés. Hasta después de la muerte de Moisés, oiga esto, Dios comenzó a tratar y hablarle directamente a Josué.
el que había designado Moisés por mandato divino. Josué 1:1-7, mire cómo empieza Dios a hablarle a Josué, como él lo delegó, como Dios le dio autoridad, como Dios lo llamó, como Dios lo puso, como Dios le dio el cargo, como Dios lo estableció. Cuando Moisés muere, empieza Dios a hablarle al que Dios había puesto. Josué 1:1-7. Sucedió después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, Oiga, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Todo lugar que pise la planta de vuestro pie os he dado, tal como dije a Moisés. Desde el desierto y este Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los hititas, hasta el mar grande que está hacia la puesta del sol, será vuestro territorio. oiga, Nadie te podrá hacer frente oiga. en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. Claro. No te desvíes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Fíjese cómo aquí Dios, ya hablando con Josué, le da instrucciones de cuál va a ser el patrón de conducta que Josué debe seguir. El patrón que debe establecer para alcanzar todo el triunfo, la victoria y el éxito que Dios le está prometiendo. Y fíjese que Dios le da a José las directrices para tomar posesión de la tierra que había ofrecido Abraham, Isaac y Jacob. Algo que hay que notar ahí es que Dios le da a instrucciones a Josué de que solo debe apegarse a lo que Moisés había dicho. Josué no tenía que inventar nada más. Si quería prosperar en todo lo que iba a hacer, tenía que apegarse a lo que Dios le había dicho al pueblo de Israel a través de Moisés. Y ese era el secreto del éxito para Josué. Esto lo dice Josué capítulo 1, versos 8 y 9. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Siempre y cuando nunca se apartara de la ley, ni a diestra ni a siniestra, la compañía de Dios iba a estar con Josué en toda la conquista de la tierra prometida. Esto de obedecer los dictados divinos es clave, era clave para Josué y es clave para todo hijo de Dios ahora y en todos los tiempos. Si quieren triunfar en todo lo que emprendan en esta vida, la misma regla sigue vigente para el día de hoy. Esto lo dijo el Señor Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 15, verso 7. Si permanecéis en mí, Oiga, y mis palabras permanecen en vosotros, oiga, pedid lo que queráis y os será hecho. oiga eso, la promesa grande. Solo tiene que obedecer las palabras que el Señor Jesús dejó y permanecer en Él obedeciendo la palabra, y entonces todo lo que pida le será hecho. Qué mayor bendición, qué mayor oportunidad que a usted le contesten todas las oraciones. Y el conflicto del pueblo cristiano ahora de la mayoría es que oran y no le contestan. El conflicto de Dios es, y por eso muchos ni ya ni oran. Pero los que lo hacen se sienten con conflicto porque creen que Dios no le responde.
Pero aquí está la clave para tener las respuestas de Dios y es que sus palabras permanezcan en cada uno de nosotros. Y todo lo que pidan os será hecho. Esta delegación de Moisés sobre Josué es una clara alusión a lo que sucedió con Jesús nuestro Salvador, que cuando partió de la tierra dejó al Espíritu Santo como representante. Eso es lo que está enseñando ahí. Yo diría nuestro Moisés, que era Jesús, se va de la tierra y delega en Josué el Espíritu Santo para que Él nos dirija, para que Él sea el intermediario entre nosotros y el Padre. Él es el que va a guiarnos en toda la conquista que vamos a hacer. Él está para ayudarnos a triunfar, para ayudarnos a la victoria. Y fíjese que lo dijo claro que nos iba a dirigir a la iglesia, el Espíritu Santo, Juan 14, 15, 17 y Juan 16, 13, 14. Mire cómo lo dice. Juan 14, 15, 17 y luego Juan 16, 13, 14. Por favor. Oiga. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Ahí está. Y yo rogaré al Padre, Oiga. y Él os dará otro consolador, Oiga. para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién será ese otro consolador? Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, Oiga. os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, Oiga. sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El delegado para este tiempo, para dirigir la iglesia, es el Espíritu Santo. Jesús se fue, así como Moisés, pero Dios no nos dejó solos, nos dejó al Espíritu Santo para que nos guiara en todo lo que debemos de hacer. De tal manera que muchos estudiosos de la Biblia consideran que esta era es la era del Espíritu Santo, porque es el que nos guía ahora a toda verdad. Tenemos que poner atención, que es lo que le está diciendo. Por eso se ve que la intervención del Espíritu Santo moviéndose en la iglesia del principio, porque Él era ya el que había quedado delegado para guiar a la iglesia. La entrada triunfal del Espíritu Santo a la tierra se realizó en el día de Pentecostés de manera espectacular, sobrenatural y extraordinaria. Cuando hizo acto de presencia ya en el aposento alto. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 2, verso 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, Oiga, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego Oiga. que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron Oiga. llenos del Espíritu Santo oh sí, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. después que Jesús partió de la tierra, dijo, yo rogaré al Padre que envíe al otro consolador, al Espíritu verdad. Y Jesús se sentó a la diestra del Padre, pero no nos dejaron solos, nos dejaron como guía al Espíritu Santo. Y ahora el Espíritu Santo, después de su venida a la tierra, de su entrada a la tierra, de esta manera se convierte en el guiador. Por eso nosotros miramos que después de eso el Espíritu Santo empieza a aparecer guiando a la iglesia de manera muy continua, porque Él está haciendo la función que a Josué le tocó hacer después de que Moisés partió. Dice, desde entonces el Espíritu Santo se dejó ver claramente que participaba en la guianza que realizaba la iglesia del principio. Podemos ver como ejemplo lo que el Espíritu hizo en la iglesia de Antioquía cuando estaban orando y ayunando. Esto lo encontramos nosotros en Hechos 13:2, cómo nombró el Espíritu Santo a Bernabé y a Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, Oiga, el Espíritu Santo Oiga. dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo
para la obra a la que los he O llamado. sea, el Espíritu Santo está llamando a ministros para que hagan la obra. Claro, Él es ahora el que está guiándonos porque ya lo dejaron delegado. Todo lo que vamos a hacer ahora debemos hacerlo guiados por el Espíritu Santo. Evidentemente, si alguien hace algo que no está guiado por el Espíritu Santo, el cielo no lo va a recibir. Y aquí mire cómo empieza a participar ya el Espíritu Santo en las actividades de la iglesia. El apóstol Pedro, al realizar la primera incursión del Evangelio de Cristo Jesús a los gentiles o en los gentiles, fue guiado por el Espíritu, porque Cornelio Centurión mandó una delegación a decirle a Pedro: Pedro, ven a predicarnos ese Evangelio. Para los judíos era una abominación juntarse con gentiles. Pero Pedro estaba recibiendo una visitación del Espíritu Santo y el Espíritu Santo le dijo: ve con ellos. Hechos capítulo 11, verso 11 y 12. Y he aquí, en aquel momento se aparecieron 3 hombres delante de la casa donde estábamos, los cuales habían sido enviados a mí desde Cesarea. Oiga, Y el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. Estos 6 hermanos fueron también conmigo y entramos en la casa de aquel hombre. porque después se cuenta en el libro de los Hechos cómo le pidieron cuentas a Pedro, cómo era posible que hubiera entrado en la casa de un centurión romano, de un gentil. Y él explica cómo el Espíritu le dijo que fuera, porque el Espíritu es el encargado ahora de guiarnos. Debemos acostumbrarnos a escuchar la voz del Espíritu y entonces estaremos haciendo todo lo que a Dios le agrada. Por eso el apóstol San Pablo, teniendo claro este concepto, cuando escribió a los hermanos de Roma, les dice que deberían de caminar conforme a las instrucciones del Espíritu y no de nadie más. Esto lo dice en Romanos capítulo 8, 4, 5. Para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, Oiga, sino conforme al Espíritu. ahí está. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Señores, quien nos debe guiar ahora no es nadie más que el Espíritu Santo. Para eso lo delegaron. Debemos nosotros acostumbrarnos, óigame, especializarnos y aprender cómo ser guiados por el Espíritu Santo. Y entonces estaremos haciendo la voluntad perfecta de Dios y entonces nos estaremos haciendo acreedores a las bendiciones que Dios tiene preparado para sus hijos. El problema ahora del más del 90% de la población cristiana es que no escuchan la voz del Espíritu. Y cada quien está haciendo lo que le parece. Por eso usted mira que hay un montón de doctrinas que la sacan. ¿De dónde la sacan? Si escucharan la voz del Espíritu, el Espíritu no se contradice, el Espíritu no confunde. Lo que pasa es que ellos se meten a este asunto por su propia cuenta y no se prepararon antes sabiendo que debían de ser guiados por el Espíritu Santo. Y usted mira el montón de doctrinas ahora, hasta herejías tremendas se están predicando por los medios. Y lo peor es que el pueblo cristiano no sabe diferenciar tampoco entre lo bueno y lo profano. Si escuchara y aprendiera a escuchar la voz del Espíritu, no tendría conflicto. Sabría quién está hablando de parte de Dios y quién está hablando de parte de su mente. Y no digamos que esté hablando de parte de la mente demoníaca, que, con la influencia que pueda tener del mundo negativo, porque también se da. Que el mundo negativo mete conceptos, mete ideas totalmente contrarias a la palabra de Dios. Señores, bien podemos afirmar con los estudiosos de la Biblia, esta es la era del Espíritu Santo. Y eso es lo que nos enseña esta jornada cuando se delega la autoridad de Moisés sobre Josué. La autoridad que vino a delegar, si usted quiere, el Jesús, el Cristo, el Nazareno, lo delegó por orden del Padre en el Espíritu Santo. Y ahora todo lo que tenemos que hacer nosotros debe ser guiado por el Espíritu Santo. Si no, no será aceptado en el cielo. Bien, damos espacio para las preguntas, si es que las hay en esta hora, para el estudio de esta parte final de la jornada en que estamos terminando el estudio de las jornadas. No creemos haber abordado todo, pero quisimos sacar la mayor cantidad de agua
de enseñanza, de sabiduría que había para los que están viviendo en el final de los tiempos, que somos nosotros. Así que le agradecemos su compañía por todo este recorrido. Dejamos espacio si hay preguntas por ahí. Hay una y dice, ya que el Espíritu Santo fue el delegado con la autoridad, ¿cómo puedo yo escucharlo o entrenarme para escucharlo? Bueno, hay que aprender a trabajar a trabajar con Dios hay que aprender. La mayoría de la gente no trabaja con Dios. Bueno, hay que aprender a trabajar con Dios. Bueno, a trabajar con el Espíritu Santo también hay que aprender. Y hay que orarlo, hay que pedirlo, Señor, enséñame a trabajar con el Espíritu Santo, que yo pueda escuchar su voz, que pueda escuchar sus instrucciones. Hay que aprender, se aprende. Nadie nace sabiendo, se aprende, hay que aprender. Por eso la doctrina cristiana nos enseña a quitar las cosas viejas y a poner las nuevas. Eso quiere decir que hay que aprender a soltar las viejas y aprender a hacer las nuevas. Y eso no es fácil. Bueno, a escuchar al Espíritu se aprende también. Pero de la mejor manera es ejercitándose, orándole al Señor, Señor, enséñame a escuchar a las instrucciones del Espíritu Santo. Y entonces el Dios de la gloria, que esa es la voluntad perfecta de Él, va a empezar a guiarnos a través del Espíritu Santo. Porque dice que el Espíritu Santo va y escudriña aún lo profundo de Dios y baja y nos lo da a conocer a nosotros. Si queremos saber la voluntad perfecta de Dios para nuestra vida, el Espíritu Santo será el que nos la va a dar a conocer y utilizará la palabra de Dios, por supuesto, pero tengo que reconocer que muchos usan la palabra escrita a su sabor y antojo, le dan las interpretaciones que quieran. La única interpretación valedera que tiene la palabra de Dios es la que le da el Espíritu Santo. Si Él no está interpretando la palabra, bueno, usted mira lo que tenemos ahora, un montón de herejías, un montón de doctrinas, hoy se puede encontrar doctrina para todo lo que usted quiera, hasta para vivir en pecado. Hay doctrinas y las sacan de la Biblia, contradiciendo unos textos y otros textos, pero son interpretaciones antojadizas. Bueno, el único autorizado a interpretar la Biblia fue el que la escribió, el Dios eterno. Y ahora el Espíritu Santo lo dejaron para eso. Señores y señoras, esta es la era del Espíritu Santo, quien nos va a guiar. Amén y amén. No sé si hay otra pregunta por ahí. Sí, hay otra. Y es que, ¿cómo puedo yo ayudar en mi hogar a que esto sea una verdad? Creo que va relacionada. Sí, yo creo que esta enseñanza que estamos dando es clave, porque esta enseñanza nos abre a nosotros el horizonte, nos abre la mente, nos dice cómo hemos estado actuando. La pregunta que debe hacerse cualquiera, yo sé que la respuesta va a ser catastrófica. La pregunta que uno debe hacerse es, ¿estaré escuchando al Espíritu Santo? ¿Estaré siendo guiado por el Espíritu Santo? Y yo sé que la respuesta no tienen que darla, la mayoría no lo están haciendo. Porque si lo hicieran, nos encontraríamos en unidad doctrinal, en unidad de vivencia. La mayoría están practicando el cristianismo al ton y al son, a la prueba de error. Si le sale bien es correcto, si no le sale bien es malo, y su bien y malo está a su criterio, no al criterio de la palabra de Dios. Fíjese que cuando vino Pablo y escuchó la instrucción del Espíritu que fueran a Filipos, a Macedonia, se fueron con Silas y predicaron el Evangelio y liberaron a la muchacha que tenía espíritu de pitón, un demonio, y por eso fueron a parar a la cárcel. Cualquiera hubiera dicho, nos fue mal, no era el Espíritu quien nos guió. Oh, momento. Ellos estaban convencidos que era el Espíritu que los había mandado. Y por eso en la cárcel empezaron a cantar. Óigame, y ocurrió lo que usted ha leído en el libro de los Hechos. Un terremoto vino y los vino a liberar a ellos. Y nosotros venimos y decimos, si nos va bien, a nuestro parecer es Dios. Si no nos va bien, a nuestro parecer no es Dios. No es cierto. Es porque no estamos acostumbrados a escuchar la voz del Espíritu. Tenemos que especializarnos. Tenemos que pedir al cielo. Tenemos que buscar cómo nosotros podemos aprender a escuchar la voz del Espíritu y entonces su dirección, su liderazgo, su función, su actividad estará siendo bendecida por el Dios de la gloria. Hay otra pregunta de las redes y dice,
¿Un hijo de Dios puede hacer las cosas del mundo y llegar a la iglesia después como si nada? ¿Y Dios lo perdona a uno? No, no y no. ¿En qué sentido? Que alguien vaya intencionalmente a hacer las cosas del mundo y después llegar a la iglesia a pretender que lo perdonen, eso es jugar con fuego. No puede ser. O sea, Dios nos llama a la consagración. La persona puede cometer errores. En su caminar de estarse consagrando puede cometer errores. O sea, nadie es perfecto. Y entonces viene y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Abogado tenemos para con el Padre. Pero si yo intencionalmente voy a pecar, a caminar con el mundo, porque el que anda con el mundo anda pecando, voy a intencionalmente a pecar y digo el fin de semana me voy a consagrar y a pedir perdón, eso es estar jugando con fuego. Tenga cuidado. El evangelio es algo, el verdadero, es algo muy peligroso. Así de fácil. ¿Por qué? Porque el evangelio fue puesto para que nos protegiera. ¿De quién? De nuestro enemigo, el diablo y sus demonios. Y si la gente sale de esa protección, el diablo y sus demonios vienen a hacerlo pedazos. Entonces, cada vez que el pueblo de Israel desobedecía la palabra de Dios, sus enemigos se levantaban contra ellos y los esclavizaban, los torturaban. Y ese es un ejemplo claro de que cualquiera que no se mete bajo la cobertura de Dios, bajo la obediencia, el diablo le abre las puertas para que el diablo haga estragos. Y es lo que está haciendo con el pueblo cristiano. El pueblo cristiano está viviendo casi como vive el mundo. Los problemas que hay allá son los mismos que se miran acá. ¿Por qué? Porque no estamos obedeciendo la palabra de Dios y no la estamos tomando en serio y no estamos escuchando al Espíritu Santo. Y yo sé que en esto hay una ignorancia total, exagerada. Es más, algunos que dicen que trabajan con el Espíritu Santo, uno los mira contradiciendo el texto bíblico que el Espíritu inspiró, no puede ser. El Espíritu no puede contradecirse. El Espíritu Santo que Dios no puede contradecirse. Y ellos vienen y dicen, el Espíritu me dijo que hiciera esto y contradice lo que dice la Biblia. ¿Cómo es posible eso? Pero claro, como la mayoría de la gente no está acostumbrada a escuchar la voz del Espíritu, a dejarse guiar por Él, entonces los engañan. Pueden ser bien intencionados, pero están bien engañados. Tenemos nosotros que especializarnos, oiga esto, escudriñando su palabra y pidiéndole al cielo que nos ayude a escuchar la voz del Espíritu. Y entonces estaremos en la ruta correcta. Bien, mis hermanos, oyentes, amigos, Dios los bendiga por ponernos atención. Este día es un día donde entramos a estudiar de manera profunda el texto bíblico. Entramos en enseñanzas profundas, gracias al cielo. Por eso dejamos que la Biblia sea la que más hable y damos gloria a Dios por esa oportunidad. Así que Dios lo bendiga. Yo sé que a algunos les cuesta, pero hay que esforzarse. Si a Josué le dijeron, esfuérzate y sé valiente, que Jehová tu Dios irá contigo. Óigame, Dios lo llamó, Dios lo puso, Dios lo envió y Dios le iba a respaldar, pero Josué tenía que esforzarse y ser valiente. Algunas personas nomás empiezan a escuchar el mensaje, la enseñanza y les entra un sueño. Párense, abran los ojos, caminen, no dejen que los venza, porque son ataques del diablo. Otros empiezan a orar y también se distrae su mente y se duermen. Párese, camine, no se deje engañar por el diablo. Y entonces esfuércese y sea valiente y Dios habrá de bendecirlo. Bien, vamos a dar gracias a Dios en esta hora por la oportunidad que nos da de escuchar su palabra bendita. Que el cielo nos conceda, que nos la grabemos, pero que nos conceda más, darnos la oportunidad de poder obedecerla. Y entonces estaremos garantizados con las bendiciones de Dios. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos diste de estudiar tu palabra. Gracias por haberla dejado con nosotros. Gracias por cada uno de los oyentes, Señor, que participa en ellos. Señor, bendícelos, Señor, prospéralos, que tu palabra haga la obra para la cual tú la enviaste. En el nombre de Jesús, todo pensamiento negativo, todo sentimiento negativo, que venga a estorbar el cumplimiento de tu palabra, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y proclamamos liberación sobre cada mente, cada corazón. En el nombre de Jesús, sobre cada cuerpo. Señor, y que tu nombre sea glorificado. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
al final de su pantalla aparecen los días y horario en que estamos transmitiendo. Sintonícenos, invite a otros a que nos sintonicen. Y si vive en la ciudad de Guatemala y quiere visitarnos en la iglesia, también está la dirección en la página. Puede llegar y le buscaremos un espacio para ubicarlo. Y gracias por sus comentarios, gracias por sus bendiciones. Que el Señor los bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia de Cristo, ojos abiertos. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Acompáñanos en nuestra próxima transmisión.